lista, ñapa. El Bueno, audio. buenas noches, profesor. Bueno, nuestro grupo está conformado por Añapa Maroli, Dana Santillán y quien les habla, Marta Lord. Bueno, le vamos a hablar sobre el marco jurídico y residuos tecnológicos. Siguiente diapositiva. Bueno, en primer punto, pues vamos a hablar sobre las leyes del medio ambiente del TULAS, en el artículo 160 del TULA. En el artículo 160 del TULA es la piedra angular para la gestión de desechos peligrosos, incluidos los residuos tecnológicos. Establece que el generador es el titular y responsable de todo el ciclo de vida del desecho, desde su minimización hasta su disposición final. Minimizar la generación, pues reducir la cantidad de desechos peligrosos desde el origen. En el almacenamiento seguro, pues garantizar condiciones adecuadas, evitando contactos con agua y mezcla de incompatibles. En la entrega autorizado, pues es disponer los desechos solo a gestores con licencia del Ministerio de Ambiente o autoridades delegadas. En el registro y declaración, pues inscribir la actividad, los desechos, llevar un registro detallado y presentar una declaración anual y juramentada. Proyectos nuevos que generan desechos peligrosos en el artículo 161. En el artículo 161 se enfatiza la importancia de la prevención al exigir que todo proyecto o instalación nueva que genere desechos peligrosos debe presentar la declaración del generador del artículo 160 y un estudio de impacto ambiental en su plan de manejo ambiental previo a su aprobación. Esto asegura que la gestión de residuos electrónicos sea completada desde las primeras etapas del diseño. Esta normativa nos obliga a prever la gestión de residuos electrónicos en la etapa de proyecto, integrando la sostenibilidad desde el inicio, que es la planificación temprana que reduce riesgos ambientales y costos a largo plazo. Notificación de accidentes. Artículo 162. La normativa es clara en cuanto a la notificación de incidentes. El artículo 162 obliga al generador a informar de forma inmediata al sistema técnico de prevención y gestos de desechos peligrosos del MA sobre cualquier accidente durante la generación o manejo de desechos peligrosos. El ocultamiento de estos eventos es sancionable. La responsabilidad es continua. ¿Qué quiere decir? Que el incumplimiento de esta disposición no solo conlleva sanciones legales, sino que también puede resultar en daños ambientales significativos y una grave afectación en la imagen institucional. Fase de la recolección y almacenamiento, artículos 163, 167. Estos artículos detallan los requisitos esenciales para el manejo temporal de desechos peligrosos, crucial por residuos. Por ejemplo, el envasado y etiquetado son envases específicos según la peligrosidad, siguiendo normas INE o internacionales. Los límites temporales, pues, en el almacenamiento sujeto a normas técnicas específicas según el tipo de desecho.
En las condiciones de almacenamiento, pues es una ubicación segura, separación de incompatibles, medidas de prevención contra fugas e incendios. Registros de movimientos, libros de entradas y salidas con fechas y origen de la cantidad de destino. Para residuos tecnológicos, pues como los equipos, baterías y placas. Este conjunto de artículos se aplica íntegramente. Transporte y obligaciones de transportista, artículos 168 al 172. En el transporte de desechos peligrosos, incluidos los tecnológicos, está estrictamente regulado. Solo personas con licencia ambiental del Ministerio de Ambiente pueden realizar esta actividad, garantizando así la seguridad y la minimización de riesgo. Que tenemos los registros de operaciones, manuales de contingencia, requisitos específicos del vehículo, capacitación del personal. Estas medidas son vitales para movilizar residuos tecnológicos desde el generador hasta el gestor o centro de disposición y reacondicionamiento. 2. En el punto 2 tenemos el proceso de chatarrización de los bienes públicos del Estado. Aunque el TULA nos regula directamente el proceso administrativo de chatarrización de bienes públicos como baja y destino de final de equipos obsoletos, sí rige el manejo ambiental cuando estos se convierten en residuos. El proceso administrativo es regulado por reglamentos específicos de cada entidad, pero debe coordinarse con la autoridad ambiental para el cumplimiento del TULAS. Primero, el TULAS aplicable son obligaciones del generador y normas de deposición final, que aplican cuando los bienes públicos se convierten en residuos. 2. Reglamentos administrativos que fijan procedimientos de baja inventario, certificación técnica y autorización de fundición y disposición. A continuación, mi compañera. Muchas gracias. Continuando con la exposición, voy a dar sobre las actividades que generan desechos peligrosos. Tenemos la responsabilidad total del generador, que es el artículo 160. Dice que el generador es plenamente responsable del desecho peligroso desde su generación hasta su disposición final. Bueno, esto incluye la obligación de minimizar, registrar y entregar solo a los gestores autorizados. En los proyectos nuevos, en la declaración y el artículo 161 dice que las nuevas actividades que generan desechos peligrosos deben declarar esta condición y presentar el estudio de impacto ambiental o también el plan de manejo ambiental correspondiente. En la comunicación de accidentes, en el artículo 162, nos dice que es obligatorio informar al sistema de tráfico de productores químicos peligrosos cualquier accidente relacionado con los desechos peligrosos. Siguiente. Artículos 157 al 159, que es los organismos competentes. Bueno, nos dice que el marco del gobierno ecuatoriano, que los artículos del 59, del 157 al 159 del TULAS establecen la estructura de control, la descentralización de competencias. El MA puede delegar competencias a municipios con capacidades administrativas, autorizando gestores y transportistas. Y en los ministerios y gobiernos seleccionales definen la competencia para el control y el manejo de desechos peligrosos, garantizando la supervisión efectiva. Y en la coordinación interministerial dice que el Ministerio del Ambiente, el MA, coordina con otros ministerios para la importación y exportación de desechos. Siguiente, por favor. Sobre el manejo, el almacenamiento y la disposición de residuos peligrosos. En los envasados y etiquetados. En el artículo 163
Los desechos deben ser envasados y etiquetados conforme a las normas INE o internacionalmente protegiendo la salud y el ambiente. Condiciones mínimas de almacenamiento. En el artículo 164. Establece requisitos de ubicación, separación de áreas y medidas para minimizar riesgos como las fugas, incendios y explosiones. En el registro de los movimientos, en el artículo 166, nos dice que el generador debe mantener un registro detallado de entradas y de salidas de su área de almacenamiento temporal. Tiempos de almacenamiento, transportes y obligaciones del transportista. En los artículos 167 y 168 al 172. Nos dice que en el artículo 167 los tiempos de almacenamiento. Bueno, el TULAS establece que el tiempo de almacenamiento de residuos se determine por sus características intrínsecas y las normas técnicas aplicables, asegurando la seguridad y minimizando impactos ambientales. En los artículos 168 al 172, que son los transportes y obligaciones, nos dicen que estos artículos detallan las obligaciones del transportista, incluyendo las licencias, los registros, manuales de procedimientos y las medidas de contingencias, y la identificación vehicular y registros técnicos como jurídicos. También se prohíbe las mezclas de cargas y se establecen horarios y las rutas específicas. Descentralización y delegación. Esto es en el artículo 157. Nos dice que el artículo 157 de la descentralización y delegación dice que el Ministerio del Ambiente, la MA, puede descentralizar competencias a municipios que demuestren capacidad administrativa. Bueno, esto incluye la celebración de convenios y asistencias técnicas. Nos dice que esta disposición es crucial, ya que impacta directamente la autorización de gestores y transportistas que manejan residuos tecnológicos, acercando la gestión ambiental a los territorios. A continuación, mi siguiente compañera. Continuando con la exposición, voy a hablarles sobre las normas técnicas complementarias citadas por el TULAS. Tenemos normas técnicas para el manejo de desechos peligrosos. La NTA citada por el TULAS y acompañada por los anexos en el libro 6 es fundamental. Primero, para la clasificación de almacenamiento, ya que esto define lo que son criterios detallados para el almacenamiento, la clasificación, el rotulado y la infraestructura mínima requerida para los desechos peligrosos. Y también tenemos lo que es la seguridad y el control. Esto garantiza un manejo seguro desde su generación hasta su disposición final, lo cual minimiza los riesgos para la salud humana y el ambiente. De la prohibición de descargas, infiltración o inyección de efluentes en el suelo o subsuelo. Las normativas ambientales ecuatorianas, específicamente las normas técnicas del suelo y remediación del libro 6 del anexo de remediación, la sección 4.2 de TULAS establece una clara prohibición. ¿Sobre qué? Sobre la vigilancia ambiental y las excepciones controladas. La vigilancia ambiental, pues las autoridades ambientales de control deben asegurar que no se realicen descargas, infiltraciones o inyecciones de influentes tratados o no en el suelo o el subsuelo que puedan alterar su calidad. Tenemos también las secciones controladas, pues esto solo se exceptúa actividades de inyección asociada a la exploración de hidrocarburos, bajo procedimientos ambientales especiales y estrictos controles.
También tenemos de las actividades que degradan la calidad del suelo. El artículo 13 al 15 habla sobre las políticas de prevención en el título preliminar. En resumen, el TULAS pone énfasis en la prevención y control como prioridad. Esto obliga a estudios previos para actividades susceptibles de degradar recursos, incluyendo el suelo, y las califica como susceptibles de sanción si superan los límites de tolerancia. También tenemos las normas técnicas del suelo, que son los anexos y las remediaciones. Esto enumera actividades típicas que degradan el suelo, vértidos, infiltraciones, almacenamientos inadecuados, el uso de sustancias tóxicas y derrames, y los procedimientos para su control y remediación, incluyendo monitoreos y límites prescindibles para el uso del suelo. Tenemos los suelos contaminados por último, que son las responsabilidades y obligaciones a remediar. Cuando se detecta contaminación, el generador o responsable deberá ejecutar lo que es la remediación conforme a las normas técnicas de remediación de suelo, planes, tratamiento in situ o ex situ o seguimiento, y está obligado a reparar y restaurar la calidad de los recursos. El Ministerio del Ambiente vigilará y impondrá medidas correctivas y sanciones si se corresponde. En criterios y niveles de intervención, las normas técnicas o el anexo también definen tablas y criterios para la remediación en función del uso del suelo, para los agrícolas, industriales y recreativos, con valores de guía y acciones concretas, como la remediación, la restricción del uso y el monitoreo. También fija procedimientos para caracterización del muestreo y la verificación de la remediación. Gracias.